¿Alguna vez te has sentido juzgado por tus decisiones? ¿Alguna vez has pensado en rendirte ante los obstáculos? En el mundo actual, millones de madres solteras enfrentan prejuicios y luchan diariamente para darles a sus hijos un futuro mejor. Pero, ¿qué pasaría si os dijéramos que el coraje de una madre puede abrir puertas donde solo había muros? Prepárate para descubrir la historia de Ana. Una mujer que desafió todos los juicios y demostró que la verdadera fuerza se esconde en los lugares más inesperados. Sigue hasta el final y descubre lo que un millonario vio en ella que nadie más pudo ver. Era una mañana atípica en la que el sol luchaba por atravesar la fría niebla de un jueves cualquiera en la metrópoli. La ciudad, ya despertada a su ritmo frenético, apenas percibió los dramas silenciosos que se desarrollaban en cada esquina. Nadie imaginaba que, dentro de una de esas transitadas calles, un destino estaba a punto de cambiar, impulsado por el coraje de una joven madre que llevaba en sus brazos no solo la esperanza, sino también la fragilidad de su pequeña hija. El aire todavía helado de la mañana parecía acentuar la ansiedad que carcomía el alma de Ana. Una ansiedad palpable, casi visible en su rostro. Con pasos vacilantes, Ana se acercó al imponente edificio de vidrio y acero que albergaba Vértice Soluções, una de las mayores empresas de tecnología de la región. Cada paso resonaba no solo en el suelo, sino también en su pecho, un tamborileo de incertidumbre y de responsabilidad por una vida que dependía únicamente de ella. Sin embargo, lo que la movía no era el miedo, sino una fuerza ancestral, la que brota del amor incondicional a un hijo. Sostuvo la suave manita de su hija Sofía, quien, ajena al peso del momento, observaba el mundo con la inocente curiosidad de sus 3 años. La decisión de llevar a Sofía a la entrevista no había sido fácil, pero la falta de una red de apoyo y la urgencia por conseguir un trabajo la habían acorralado. No había abuelos, tíos ni amigos que pudieran ayudarla en ese día crucial. La guardería, un lujo que apenas podía permitirse, no abriría pronto. Fue un dilema cruel, una elección entre la posibilidad de un futuro digno y la necesidad inmediata de cuidar a su pequeño. El olor a café recién hecho y el bullicio que provenía del interior del edificio intensificaban el contraste entre su anticipación y la realidad que le esperaba. Mientras cruzaba la puerta giratoria, Ana sintió que varios pares de ojos se volvían hacia ella y Sofía. La sala de espera, antes un murmullo discreto, quedó en silencio por un momento. Ella notó los susurros, las risitas, las miradas de desaprobación que la recorrían de arriba a abajo. Una mujer, elegantemente vestida con un traje impecable, sonrió de lado, una sonrisa llena de burla, y movió la cabeza negativamente. Era un ambiente hostil, donde cada segundo parecía alargarse, amplificando la sensación de incompetencia. Sofía, en su pureza infantil, percibió la tensión y sus grandes ojos marrones se fijaron en su madre, buscando consuelo. Ana la abrazó aún más fuerte, un gesto silencioso de protección. Intentó ignorar la ola de juicios, concentrándose solo en la esperanza de que alguien, en ese lugar, pudiera ver más allá de esa escena. El reloj en la pared parecía avanzar a cámara lenta. Cada tic-tac era un cruel recordatorio de la humillante situación en la que se encontraban. Sintió el calor de Sofía en sus brazos, un recordatorio constante de su motivación. Uno de los candidatos, un joven con aires de excesiva confianza en sí mismo, no pudo contenerse. «¿Vienes a entrevistar a la niñera? ¡Qué profesional!», murmuró, lo suficientemente alto para que Ana lo oyera. La risa que siguió fue como puñaladas al corazón. Sintió que su rostro ardía, no de vergüenza, sino de indignación. ¿Cómo podrían juzgar sin conocer la historia, sin conocer la batalla que estaba librando? El deseo de escapar de allí era inmenso,
pero la imagen de Sofía, durmiendo sobre su hombro, le impidió ceder. La recepcionista, una mujer de expresión dura e impaciente, finalmente llamó su nombre. Ana se puso de pie, enderezando los hombros, buscando fuerza donde parecía no haberla. El camino hacia la sala de entrevistas fue una auténtica pasarela de desprecio. Las miradas de los demás candidatos la seguían, algunos con morbosa curiosidad, otros con explícito desdén. Sofía, ya medio dormida, se movía en sus brazos, un peso que para Ana era ligero como una pluma, pues representaba todo lo que más amaba. Dentro de la habitación, la atmósfera no era menos opresiva. Dos reclutadores, sentados a la mesa, apenas levantaron la vista cuando la vieron con el niño. La expresión en el rostro de uno de ellos, un hombre de mediana edad con gafas en la punta de la nariz, era de clara desaprobación. Le hizo un gesto para que se sentara sin una sola palabra de bienvenida. Ana se sentó en la silla más cercana, acomodando a Sofía en su regazo, tratando de parecer lo más serena posible, a pesar del temblor en sus manos. Ese silencio incómodo llenó la habitación. El reclutador se aclaró la garganta y su voz, seca e impersonal, rompió el silencio. «Señora Ana, ¿por qué trajo al niño?», preguntó en un tono que no admitía disculpas. La pregunta, aunque esperada, golpeó fuerte a Ana. Respiró profundamente, preparándose para la explicación que sabía que difícilmente sería comprendida por mentes tan cerradas. Los ojos de los reclutadores, fijos en ella, parecían evaluarla, no por sus calificaciones, sino por la presencia de su hija. El aire en la habitación parecía volverse más pesado, cargado de un juicio implícito. «No tenía con quién dejarla», respondió Ana con voz entrecortada pero firme. «Mi red de apoyo es limitada y hoy no pude conseguir una plaza en la guardería por falta de tiempo». Ella intentó mantener la calma, pero la sensación de ser una intrusa, de estar en el camino, era abrumadora. Los reclutadores intercambiaron miradas rápidas y uno de ellos dejó escapar un audible suspiro de impaciencia. Sofía, sintiendo la tensión, abrió los ojos y miró a los desconocidos, una pequeña señal de advertencia en su mirada infantil. El prejuicio era un muro sólido e impenetrable. Ni siquiera se molestaron en ocultar su irritación. Uno de los reclutadores, el mismo de antes, se ajustó las gafas y se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. «Señora Ana, entendemos su situación, pero una entrevista de trabajo, especialmente para un puesto como este, requiere concentración y profesionalismo. La presencia de un niño complica el proceso». Su voz era fría, calculada, carente de cualquier rastro de humanidad. Ana sintió un nudo en la garganta. La humillación la apretaba. Sofía, notando el tono alterado de voz, comenzó a moverse inquieta en el regazo de su madre. Ana intentó explicarse, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Quería gritar que su hija era la razón de todo su esfuerzo, que era por Sofía que ella estaba allí, luchando contra un sistema que parecía querer aplastarla, pero sabía que no serviría de nada. Aquella mirada de desaprobación ya había sentenciado su destino en Vértice Soluções. Los demás reclutadores, con expresión aburrida, parecieron asentir, como si la escena fuera un inconveniente más en su jornada laboral. La esperanza que hasta entonces ardía comenzó a convertirse en cenizas. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se abrió y entró un hombre. Él no era uno de los reclutadores que ella esperaba, ni tampoco un empleado común y corriente. Su presencia llenó la habitación, alto, con cabello gris cuidadosamente cortado y una mirada penetrante. Exudaba un aura de autoridad y seriedad. Fue Leonardo Montes, el fundador y CEO de Vértice Soluções, conocido por su mente brillante y su genio difícil. Nadie esperaba su aparición en esa habitación. El silencio se hizo más profundo, casi sofocante.
y la tensión se hizo casi insoportable. Los reclutadores, antes tan imponentes, se encogieron en sus sillas, con el rostro pálido. Sabían que la presencia de Montés allí no era una buena señal. Leonardo Montés, quien rara vez aparecía en procesos de selección para puestos operativos, barrió la sala con su mirada perspicaz. Su mirada se detuvo en Ana y Sofía, quien ahora se aferraba a su madre, sintiendo el cambio en la atmósfera. La expresión de Montés era ilegible, y Ana sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Sería este el fin de sus ya escasas posibilidades? Montés no dijo una palabra. Él simplemente observaba la escena. Ana, con su hija en brazos, la expresión cansada pero digna, y los reclutadores, con sus miradas juiciosas. El silencio era tan denso que se podían escuchar los latidos del corazón de Ana. Parecía absorber cada detalle, cada matiz de ese momento. No había un atisbo de emoción en su rostro, pero sus ojos, increíblemente concentrados, parecían ver más allá de las apariencias, investigando la verdad detrás de la situación. El aire parecía cargado de anticipación, un preludio de algo inesperado. De repente, Leonardo Montés se acercó a Ana y Sofía. Los reclutadores contuvieron la respiración. Ana, con el corazón palpitante, se encogió ligeramente hacia atrás. Se inclinó hasta llegar al nivel de los ojos de Sofía. El niño, que hasta entonces había estado tenso, dejó escapar un pequeño suspiro, quizás por la ausencia de ese aura de juicio que sentía provenir de los demás. Montés no hizo un solo gesto. Se limitó a observar a la muchacha, con una mirada que parecía cargar años de experiencia y, tal vez, algún recuerdo lejano. ¿Cómo te llamas, pequeño? Montés preguntó con una voz sorprendentemente suave para un hombre de su reputación. No era un tono de condescendencia, sino de genuina curiosidad. Sofía, con la ingenuidad propia de su edad, sonrió tímidamente y se escondió un poco más en el hombro de su madre. Ana, sorprendida por la inesperada actitud del director general, sintió un alivio momentáneo. Fue como si, por un segundo, toda la hostilidad del ambiente se hubiera disipado por una simple pregunta, por una demostración de interés humano. Montés se dirigió entonces a los reclutadores. La suavidad de su voz había desaparecido y fue reemplazada por un tono serio y directo. ¿Por qué se interroga a esta mujer sobre la presencia de su hija?, preguntó sin rodeos. La pregunta, aunque dirigida a ellos, sonó como un trueno en la habitación. Los reclutadores tartamudeaban, tratando de encontrar una excusa. Uno de ellos intentó discutir sobre profesionalismo, pero Montés lo interrumpió con un gesto. Estaba claro que la paciencia del director ejecutivo se estaba agotando rápidamente. El profesionalismo se trata de capacidad y resiliencia, no de a quién puedes o no traer a una sala de espera, dijo Montés, su voz ahora más fuerte, resonando en la sala. ¿Dónde está tu profesionalismo al juzgar a una madre que, contra todo pronóstico, busca ofrecerle un futuro a su hija? ¿Dónde está tu empatía? Sus palabras fueron como golpes precisos que impactaron de lleno en la postura arrogante de los reclutadores. Ana, observando la escena, sintió una oleada de emociones. Sorpresa, esperanza y una extraña sensación de justicia. Luego se volvió hacia Ana y sus ojos, que antes habían estado tan fríos, se suavizaron un poco. Señora Ana, no se preocupe. La entrevista se hará, y se hará correctamente. La declaración de Montés no fue una promesa vaga, sino una declaración de intenciones. Fue como si el peso de todas las humillaciones que Ana había soportado hasta ese momento se hubiera levantado repentinamente de sus hombros. Ese hombre, conocido por su frialdad, estaba mostrando un lado que pocos conocían, un lado de comprensión y reconocimiento de las luchas de otras personas.
Montés le hizo un gesto a uno de los reclutadores, quien, todavía aturdido, se apresuró a agarrar los documentos de Ana. Al CEO no parecía importarle su impecable currículum o la falta de él. Su atención se centró en algo mucho más profundo. Había visto más allá de la superficie, más allá del juicio superficial. Vio la determinación en los ojos de Ana, la fuerza en su postura cansada, el amor inquebrantable por su hija que la había traído hasta allí. Era una visión rara, una sensibilidad que chocaba con su imagen pública. Los siguientes minutos fueron extraños. Los reclutadores, que antes eran tan estrictos, parecían perdidos, sin saber cómo actuar en presencia del CEO. Montés, por su parte, estaba sentado en una silla cercana, observando a Ana y Sofía con una atención que rayaba en la reverencia. Ya no hubo preguntas sobre experiencia ni cualificaciones. En lugar de eso, comenzó a hablar, no del trabajo, sino de la vida, de los desafíos, de la resiliencia que las personas desarrollaban frente a la adversidad. Contó una breve historia de su propio recorrido, de cómo en sus inicios también enfrentó dificultades y rechazos, no de forma dramática, sino como un recordatorio de que la vida se trata de superarse. Su voz era tranquila, casi profesora, y Ana escuchaba con el alma. Sofía, sintiendo el cambio de energía del ambiente, comenzó a jugar con un botón de la blusa de su madre. Lo que antes hubiera sido motivo de reprimenda, ahora era vista con una mirada cariñosa por el CEO. Montés hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Ana. «Tienes algo que muchos candidatos, incluso los más calificados, no tienen», dijo con la voz cargada de sinceridad. «Tienes coraje y prioridad. Eso es lo que mueve al mundo. Eso es lo que construye imperios. Eso es lo que cambia vidas». Aquellas palabras, dichas por alguien tan influyente, resonaron en el corazón de Ana como un bálsamo. Fue el reconocimiento que tanto necesitaba, la validación de su lucha. Los reclutadores, que antes parecían ajenos a la situación, ahora escuchaban atentamente. La lección que Montés estaba enseñando no era solo para Ana, sino para ellos también. Fue un recordatorio de que el valor de una persona no se mide por su imagen externa o sus circunstancias, sino por su esencia, su capacidad de luchar y de amar. El ambiente anteriormente frío de la sala se transformó en un espacio de reflexión y comprensión. Montés se levantó y caminó hacia la ventana, observando el movimiento afuera. Contratar a alguien no se trata solo de cubrir una vacante. Se trata de invertir en un ser humano, en su potencial, en su historia. Continuó, sin volverse. Y tu historia, Ana, me dice mucho de tu fuerza y compromiso. Son cualidades invaluables en cualquier equipo. Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y un inmenso alivio inundaba su pecho. La humillación de momentos antes dio paso a una profunda gratitud. Se giró de nuevo y una pequeña sonrisa casi imperceptible apareció en sus labios. «Estás contratada, Ana», anunció simple y directamente, sin rodeos ni formalidades. Los reclutadores quedaron boquiabiertos, pero no se atrevieron a discutir. Fue decisión de Montés, y su palabra era ley en vértice. Soluções. Ana, con un nudo en la garganta, apenas podía creer lo que acababa de oír. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente rodaron por su rostro. Sofía, notando la emoción de su madre, le tocó el rostro con su manita. Ana la abrazó fuerte. Las lágrimas mojaron el cabello de su hija. Fue un abrazo de agradecimiento, de liberación, de una batalla que en ese momento estaba ganada. La imagen de esa madre abrazando a su hija, mientras fluían lágrimas de alivio, fue poderosa. Un testimonio silencioso del recorrido y la resiliencia. Montés observó la escena con satisfacción contenida. Había hecho más
que contratar a un empleado. Había ofrecido una oportunidad, una esperanza a una mujer que parecía al borde del precipicio. Comprendió que a veces la verdadera capacidad de uno se revela en la adversidad, no en la facilidad. Ese momento, para él, fue la prueba de que la empatía, cuando se ejerce sabiamente, puede ser la clave para descubrir talentos ocultos. Vértice Soluções valora valores que van más allá del currículum, afirmó Montes, dirigiéndose nuevamente a los reclutadores, pero con la mirada fija en Ana. Valoramos la resiliencia, la valentía y la humanidad. Aprendamos del ejemplo que nos dio hoy la señora Ana. Que este sea un día de cambio no solo para ella, sino también para la forma en que vemos a las personas aquí. Sus palabras marcaron un antes y un después, un manifiesto en favor de una nueva cultura más inclusiva y humana. La noticia de la contratación de Ana se extendió rápidamente por toda la empresa. El murmullo en la sala de espera, antes de burla, ahora era de sorpresa, y para algunos, de admiración. Aquellos que se habían burlado de Ana ahora la miraban con otros ojos, algunos incluso con cierta vergüenza. Fue un recordatorio de que un juicio apresurado podía cegar a las personas ante la verdadera fuerza que se escondía detrás de las apariencias. El milagro había ocurrido. Al salir de la habitación, Ana ya no sintió las miradas hostiles. Había una curiosidad diferente en el aire, tal vez un respeto recién adquirido. Caminaba con Sofía en brazos, con la cabeza ahora en alto y el corazón ligero. El peso de los últimos días, de los últimos meses, parecía haberse levantado de sus hombros. Fue una sensación de libertad que no había sentido en mucho tiempo, una victoria duramente ganada. Los días que siguieron fueron de adaptación. Ana se lanzó de cabeza a su nuevo trabajo, decidida a demostrar que la confianza de Montes no había sido en vano. Se dedicó con una intensidad que sorprendió a todos, aprendiendo rápidamente y mostrando una capacidad de superar desafíos que pocos tenían. Con cada tarea completada, cada problema resuelto, sentía una reafirmación de su valor. Sofía, que ahora asiste a una guardería que la empresa ayudó a financiar, prosperó en un ambiente seguro y acogedor. La imagen de su hija sonriendo y jugando fue la mayor recompensa para Ana. Ella sabía que cada esfuerzo, cada lucha, valía la pena por ese pequeño ser que representaba su futuro y su motivación. El ciclo de ansiedad y privación estaba siendo reemplazado por uno de crecimiento y estabilidad. Montes, fiel a su palabra, continuó siguiendo de cerca, pero con discreción, el desarrollo de Ana. Él vio en ella no solo una empleada ejemplar, sino un símbolo de su propia visión del mundo, donde el potencial humano superaba cualquier barrera. La historia de Ana se convirtió en un ejemplo dentro de la empresa, un recordatorio constante de que la empatía y el reconocimiento pueden transformar vidas. Vértice Soluções, antes conocida solo por su frialdad corporativa, pasó a tener una nueva reputación, una imagen de responsabilidad social y sensibilidad humana. La historia de Ana se contó y volvió a contar en los pasillos, en las reuniones, en las conferencias. Fue una prueba de que la empresa, bajo el liderazgo de Montes, se estaba transformando en un lugar donde el talento se valoraba por encima de los prejuicios. Ana ya no era solo una madre soltera que luchaba por sobrevivir. Fue una profesional respetada, un referente de que el coraje y la resiliencia pueden abrir puertas inimaginables. Su rostro, antes marcado por el cansancio y la preocupación, ahora irradiaba confianza y serenidad. Había encontrado no solo un trabajo, sino un propósito, una plataforma para mostrar su fortaleza. El momento crucial en la sala de entrevistas, el que parecía el final, en realidad había sido el comienzo. Ese día no se trataba solo de un trabajo,
Se trataba del poder de la empatía, de la capacidad de ver más allá, de la lucha invisible de millones de madres. La historia de Ana y Sofía fue un faro, una luz para aquellos que todavía se sentían perdidos en medio de las pruebas y la adversidad. El viaje de Ana se ha convertido en un testimonio viviente de que, incluso cuando el mundo parece darle la espalda, la fuerza interior y la fe pueden mover montañas. Ella no solo superó obstáculos, ella los convirtió en peldaños hacia una vida mejor para ella y su hija. Su historia inspiró no solo a las mujeres, sino a cualquiera que enfrente una batalla silenciosa, demostrando que la perseverancia siempre tiene recompensa. Y así, la vida de Ana, antes una maraña de incertidumbres y humillaciones, se convirtió en un camino de victorias y logros. El destino, que parecía sellado por la adversidad, fue reescrito por el coraje de una madre y la sensibilidad de un hombre que se atrevió a ver más allá de lo obvio. La historia de Ana y Sofía es un recordatorio eterno de que la esperanza es lo último que muere y que con amor y determinación se puede romper cualquier barrera. La historia de Ana es un poderoso recordatorio de que la empatía y el respeto pueden cambiar vidas. Si te conmovió este viaje, si sentiste la fuerza de Ana y la pureza de Sofía, esta historia es para ti. ¿Cuántos Anas hay ahí fuera, luchando en silencio? Comparte este vídeo para que más personas se inspiren y que el mensaje de superación y humanidad llegue al mundo. Deja tu comentario a continuación contándonos qué parte de la historia te conmovió más. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias inspiradoras como esta. Juntos podemos demostrar que el coraje y el amor pueden transformar cualquier barrera en un trampolín hacia la victoria.